Okay. Y he sido parte de North Star desde diciembre del 2015. Crecí en una familia católica en México. Tengo mis papás, una hermana mayor que es 11 años mayor que yo y un hermano que es 6 años mayor que yo. Y siempre fue muy interesante la dinámica en mi familia porque yo los considero de mente abierta hasta cierto punto. Sin embargo, al mismo tiempo son muy tradicionalistas, lo cual es como un poquito como que choca ahí, ¿no? Pero una de las cosas que más recuerdo de cuando era niña era que mi mamá tenía un amigo que vamos a llamar Lucas. Y él, al principio yo pensaba que solo era una persona que le gustaba mucho diseñar vestidos y coser y preparar grandes vestidos para fiestas muy elegantes y todo. Y después recuerdo que mi mamá nos llevaba a su casa y había otras personas como él y a ellos les gustaba vestirse y maquillarse y usar pelucas. Entonces, siendo una niña no tenía realmente como esa conciencia de, oh, está bien o está mal o siquiera por qué lo hacen. Para mí era algo súper normal y mi mamá nunca me enseñó algo diferente. Sin embargo, conforme fui creciendo, empecé a aprender nuevas cosas, empecé a ir a la iglesia con mis padres, a una escuela católica y a tener estas ideas o nociones de qué era lo que se esperaba de mí, qué era lo que, como ellos creían que debía de ser mi camino. Entonces, también teniendo una hermana mayor que yo, era algo complicado porque ella siempre fue muy de arreglarse el cabello y usar vestidos todo el tiempo. Mi mamá siempre me decía, es que tu hermana tenía un cabello hermoso con caireles rubios y yo era una bolita con cabello negro que no, solo me ponía falda para ir a la escuela. Y si podía usar pantalones y estar jugando con los niños en la calle, llenarme de tierra y jugar canicas, eso era mi felicidad. Pero era una niña. Realmente no tenía esa concepción de, oh, tengo que cambiar todo esto ahora. Realmente fue algo que fui aprendiendo con el tiempo y siempre existía esa comparación. Tienes que ser más como tu hermana, tienes que vivir de esta forma. Viviendo en una familia como la mía, se esperaba que no íbamos a dejar nuestra casa hasta que estuviéramos en un vestido blanco para casarnos con un hombre y no había ninguna otra opción. Y además, mi papá es policía. Entonces, siempre escuchaba los comentarios de él respecto a sus compañeras que estaban dentro del cuerpo policíaco y como pues muchas palabras despectivas en base a cómo se comportaban y por qué eran policías y ese era un trabajo de hombres. Y poco a poco me fui dando cuenta que estaba viviendo entre dos mundos. Estaba dividida entre la persona que yo estaba descubriendo que era y la persona que quienes estaban a mi alrededor esperaban que fuera. Y fui postergando ese conflicto porque decía, hay otras cosas más importantes ahorita. Puedo jugar, puedo hacer otras cosas. Y ya que llegué a cierta edad, me di cuenta que iba más allá de la forma en cómo yo me conducía o cómo yo me quería vestir. Era algo que venía de dentro de mí, en la forma en que yo veía a las personas que estaban a mi alrededor, en cómo yo veía a las niñas, en cómo yo veía a los niños y en cómo yo me veía en un futuro. Y es parte del por qué estoy aquí ahora. La manera en que yo conocí North Star la vamos a abordar más adelante, pero realmente ha sido una luz en mi vida. Y estas fotografías de algunas personas que fueron voluntarios para ser parte de esta presentación. Quiero que miren esas fotos, no traten de adivinar cuál soy yo, porque no estoy muy orgullosa de ese moño rosa, pero esas fotografías, quiero que piensen, ¿qué les viene a la mente cuando ven esas fotos? Una palabra nada más. Y vamos a empezar de este lado. Pureza. ¿Pureza?
Felicidad. Cuando uno ve a los niños ve esperanza. Excelente. Un futuro. Inocencia. Te robaron la palabra. Niños, niñez. Algo que todas esas palabras son geniales. Esperanza, futuro, niñez, inocencia, felicidad. Yo no tengo el privilegio ahora de ser madre, pero soy maestra de la primaria en mi barrio. Y sin importar qué haya pasado en mi semana, cada domingo que llego y que estoy con esos niños, todo lo demás desaparece. En ver cómo ríen, cómo aprenden del evangelio, los ejemplos que utilizan, la forma en que se conducen en sus clases, las historias que me cuentan de la semana. Hay un niño que estuvo en mi clase el año pasado y cuando les pregunté cuál era su color favorito, él me dijo, el morado es mi color favorito. Y alguien más le dijo, pero el morado es un color de niña. Y volteó y le dijo, no, porque el morado es una combinación de rojo y azul. Y el rojo y azul no son ni de niño ni de niña, son de los dos. Entonces el morado es de los dos. Y realmente me sorprendió la forma en que él no tuvo miedo de decir, ese es mi color favorito. Tenía otra niña que mi cabello era morado en ese entonces, de hecho. Y tenía dos niñas y una le dijo a la otra, es que tú eres muy rara. Y llegó la otra niña y le dice, está bien, hermana Mendoza tiene cabello morado que es muy raro y aún así la queremos mucho. Y esa inocencia, esa virtud en ellos, realmente es una de las cosas que me ayuda a sentirme más cerca del Salvador. Yo no creo que ninguno de estos niños, cuando era pequeño, pensó, cuando sea grande, voy a sentir atracción por el mismo sexo. Esa va a ser mi meta cuando yo crezca. No. Tal vez ni siquiera comprendían o conocían esas palabras. Y algunos de ellos fueron criados en la iglesia por padres que han sido miembros toda la vida y que fueron muy fieles. Algunos de ellos fueron criados fuera de la iglesia por padres que no conocían el evangelio y que estaban haciendo lo mejor que podían por enseñarle buenos principios a sus hijos. Y algunos de ellos tal vez no tenían a uno de sus padres o a ninguno de sus padres. Y eso para mí es muy importante de recordar, porque a veces cuando nos enfrentamos a hablar sobre la atracción del mismo sexo o sobre la disforia de género, tratamos de encontrar un porqué. ¿Qué es lo que lo causa? ¿Fueron sus papás? Yo recuerdo cuando le dije a mi mamá, que fue hace apenas 3 años, casi 4 años, que tenía atracción por el mismo sexo, lo primero que salió de su boca fue, ¿qué hice mal? Y eso me partió el corazón. Y más porque toda mi niñez, toda mi adolescencia me esforcé por ser la estudiante perfecta, tener buenas notas, ir a concursos, ganar premios, me decían que era la ajonjolí de todos los moles, porque estaba en voleibol, en teatro, en los grupos religiosos de la escuela a la que iba, en la escolta, en todo lo que podía estar. Pero ahora que pienso, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué trataba de dar más y más y más? Y era porque dentro de mí yo tenía ese miedo de decepcionarla, de decirle cómo me sentía, de decirle que cuando iba a mis clases y escuchaba a mis maestros de religión decirme que solamente había 3 caminos. O vivía soltera toda mi vida y cuidaba de mis padres, o me casaba con un hombre en la iglesia con un vestido blanco gigante, o me volvía monja. Y recuerdo la primera vez que escuché eso y dije, no puedo casarme con un hombre, o al menos eso era lo que creía en ese entonces, porque va a ser una mentira. No quiero estar sola el resto de mi vida. Y si soy monja, solo voy a estar encerrada con un grupo de mujeres. No creo que sea la mejor idea para la situación en la que estoy. Pero poco a poco fui aprendiendo otras cosas y fui aprendiendo también los términos correctos para referirme a la situación que estaba viviendo. Así es que primero vamos a hablar qué es la atracción
hacia el mismo sexo. Y me encanta esta descripción que está disponible en una de las páginas de la iglesia y que dice, la atracción por el mismo sexo es la atracción emocional, física o sexual hacia personas del mismo género. La experiencia de sentir atracción hacia personas del mismo sexo no es igual para todos. Algunas personas tal vez se sientan atraídas hacia personas del mismo sexo, mientras que otras se sientan atraídas hacia los dos sexos. Y hay un par de cosas que quiero resaltar en esta definición. La primera, cómo habla de los diferentes aspectos de esa atracción. Puede ser emocional, física o sexual. Habrá personas que digan, yo me puedo enamorar de una persona del mismo sexo. Tengo estos sentimientos súper fuertes por esa persona, pero físicamente no siento nada. Habrá otras personas que digan, es que lo o la veo y quiero que el resto del mundo desaparezca y nada más estemos nosotros dos. Y hay otro grado, otra sección que es ese deseo que viene de la carne y que es natural porque somos humanos y así como tenemos que comer y respirar, nuestro cuerpo va a pedir otras cosas que van a ser diferentes para cada persona. Y algo que me gusta recordar y que era como la forma en que yo empecé a darle poco a poco a mis padres para que ellos entendieran, era, mamá, piensa en una persona a la que le gustan rubios, una persona a la que le gustan de cabello castaño. No porque yo me sienta atraída por el mismo sexo, me siento atraída a todas las mujeres que están a mi alrededor. Hay distintos tipos, distintas cosas que me llaman la atención y algunas veces van a ser físicas y algunas veces van a ser emocionales. Y puedo decirles que uno de mis miedos más grandes de tener amigas cuando era adolescente era el pensar que si yo tenía una amiga necesariamente iba a tener esa atracción física y entonces iba a ser una tentación y yo iba a ser una pecadora y no iba a haber esperanza para mí. Pero a través de mi viaje, a través de mi experiencia he descubierto que puedo tener relaciones sanas con mujeres en las cuales no hay tentación y aún en los casos en que se llegan a dar esos momentos, podemos tener la confianza de manejarlo y de decir, ok, este es el límite y nos estamos acercando, hay que retroceder un poquito. Y otra cosa muy importante para mí es cómo habla de que no es igual para todos. Cada persona lo vive de una manera diferente. Y es por eso también que es muy importante ese LGTBQ+ y todas las letras que estén por añadírsele. Cada persona tiene distintos grados. Yo puedo hablar desde mi experiencia, lo que yo siento y lo que me ha funcionado a mí. Y eso no quiere decir que va a ser una receta mágica para todas las mujeres que tienen atracción hacia el mismo sexo. Porque estamos en distintos lugares. Y yo lo comparo con la experiencia de ser un investigador de la iglesia. Los que han servido misiones o los que han ayudado a hermanar a alguien dentro de la iglesia pueden testificar de que no todas las personas se bautizan en 2 semanas. No todas las personas se bautizan en 3 meses. No todos necesitan saber a detalle sobre la ley de castidad. Algunos tal vez necesitarán más enfoque en la palabra de sabiduría o necesitarán más en el día de reposo. Entonces, así como la experiencia para unirte a la iglesia es diferente, tu experiencia diaria va a ser diferente y debe de haber ese amor por cada uno y esa paciencia hacia cada uno para poder aprender y acompañar en este viaje. Ahora vamos a ir a las distintas categorías. Primero, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Y eso es algo con lo que en lo personal tuve mucho conflicto porque me da hasta pena admitirlo, pero en mi mente era, si es una persona transgénero de hombre a mujer, entonces le gustan las mujeres y es gay también. Y era como súper grabado en mi cabeza. Y me di cuenta cuán ignorante era. Porque una cosa es quien te atrae y otra cosa es cuando tú te miras en el espejo, quién o qué ves. Y esas dos cosas a veces van a ir de la mano
y a veces van a estar separadas. Entonces es muy importante que sepamos manejarlo. Otra cosa es, bueno, yo voy a manejar el término atracción hacia el mismo sexo porque es el término que la iglesia ha decidido manejar. Cuando usamos otros términos diferentes, hay mucho enfoque hacia un solo aspecto del espectro. Es pensar nada más en la parte física y dejar de lado lo emocional o lo espiritual. Ahora vemos LGTBQ, una letra a la vez. Entonces, tradicionalmente es lesbianas, gays, transgénero, bisexuales y el término queer. Y cada una de esas letras habla sobre un grupo distinto dentro de la comunidad. Y hace falta el plus, que es también, por ejemplo, para personas intersexuales o no binarios. Entonces puede haber personas que digan, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer, y se les considera no binarios, personas intersexuales, que es que genéticamente hay una discrepancia con lo que su cuerpo está mostrando. Y dentro del LGTBQ es la atracción hacia el mismo sexo, por ejemplo, las lesbianas y los gays. En lo particular, no me gusta utilizar el término lesbiana para mí. Habrá personas a las que sí le guste, porque siento, y volvemos al mismo punto, que hace mucho énfasis en una parte de mi gran personalidad. Entonces, para mí, el poder decir, esto es parte de quién soy, pero esto no es lo único que soy, es una gran diferencia. Para mí, cuando le pregunto a mis amigos, describen una palabra, puedo asegurar que ninguno de mis amigos va a decir gay o lesbiana. La mayoría van a decir, eres súper ruidosa, eres súper, que ni siquiera es una palabra, pero es parte de quién soy. O pueden hablar del trabajo que hago con distintas organizaciones, o soy dedicada, bueno, creo que soy dedicada, soy desorganizada. Entonces, esas son otras cosas que también son parte de quién soy y que forman mi identidad como persona. Y vamos a este término. Me gusta también esta definición que usa la iglesia de por qué utilizar este término. Y dice, las personas que sienten atracción hacia las personas del mismo sexo o que admiten ser homosexuales, lesbianas o bisexuales pueden hacer y guardar convenios con Dios y participar plena y dignamente en la iglesia. Y quiero detenerme un poco ahí. A veces tenemos esta idea errada de que si tengo atracción hacia el mismo sexo, automáticamente soy indigno, no puedo participar de la Santa Cena, no puedo servir una misión, no puedo hacer muchas cosas. Y eso realmente es un mito. Yo soy activa en la iglesia, serví una misión, doy clases a los niños, mis líderes saben sobre mi atracción hacia el mismo sexo, pero la diferencia es si yo decido actuar en mi atracción o no. Y yo tuve una experiencia en esto en cuanto a cómo los líderes lo manejan. Cuando estaba en México, también era maestra de la primaria, de hecho era maestra de los valientes. Y era cuando estaba viviendo mi periodo de, si me atraen las mujeres, tengo que lucir como alguien a quien le atraen las mujeres. Y me fui al otro extremo. Y aunque estaba siendo activa y viviendo los mandamientos, me corté el cabello y empecé a ir a la capilla con pantalones y a tener como este fuego de rebeldía que yo sentía que me daba poder, ¿no? Y en mi mente decía, pero yo sigo siendo fiel. No estoy saliendo con mujeres, no tengo novia, no estoy quebrantando la palabra de sabiduría, nada de eso, estoy pagando mi diezmo. Y mi obispo me mandó llamar y él no sabía, en ese punto todavía no había hablado con él. Y me dijo, oye, es que estamos viendo algunos cambios en ti y queremos saber qué está pasando. Le dije, bueno, es que me gustan las mujeres. Así, sin ninguna preparación, sin ningún nada. Y obviamente lo tomé por sorpresa. Me dijo, ok, voy a consultar los manuales y a ver qué es lo que han dicho los líderes. Y eso estamos hablando de hace como 6 años. Fue antes de servir mi misión. Dije, ok, está bien, ya me voy a mi clase. Y un par de semanas después me mandan llamar y me relevan como maestra de la primaria. Y en mi mente automáticamente fue, me están relevando porque le dije que me gustan las mujeres.
él tiene algo en mi contra, él no entiende, no me quiere apoyar, no me ama, y todo este tipo de pensamientos negativos que realmente no me estaban ayudando, pero que era mi lado natural dejando que se fuera por la borda todo el esfuerzo que yo había hecho por aún en mi rebeldía mantenerme activa. Pasó el tiempo, me inactivé, hice y deshice, volví a la iglesia, tuve otro obispo, no le dije nada, me fui a la misión y me fui a la misión con miedo. Y va a sonar un poco tonto, pero en mis oraciones antes de irme a la misión, yo le decía, Padre Celestial, que todas mis compañeras sean feas. Que ninguna de ellas sea mi tipo, porque tenía pavor. Yo sabía que en lo físico no iba a hacer nada, pero me daba miedo el tener sentimientos por alguien con quien iba a estar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y que eso me desviara de mi enfoque de predicar el evangelio y de poder ayudar a otros. No sé, y no quiero ver a las fotos de mis compañeras para decidir si eran feas o no, pero nunca cruzó por mi mente un solo pensamiento ni respecto a ellas, ni respecto a otra mujer u hombre en mi misión. Y recuerdo muy bien una vez que iba caminando con una de mis compañeras y nos encontramos a los élderes y ella me dijo, oh, ese élder olía muy bien. Y yo, tal vez se bañó, no sé. Porque ni siquiera pude darme cuenta de cómo le... Y fue ahí cuando dije, era como un switch que el Padre Celestial me ayudó a apagar para ambos sexos y que me ayudó a poder enfocarme. Ahora tengo un nuevo obispo que es muy amoroso, al igual que todo mi barrio, que sabe desde mi primer día. Yo todavía no iba al barrio y ya le había hablado y le había dicho, ¿sabe qué, obispo? Usted no me conoce, yo no lo conozco, pero mi nombre es fulanita de tal, voy a ir este domingo a su barrio. Y me gustan las mujeres. Gracias, bye. Y nunca había recibido tanto amor. Y hablando con él, y le conté esta experiencia con mi obispo anterior, le dije, obispo, si un día vengo en pantalón, ¿no me va a dejar enseñar? Me dijo, pues depende. ¿Van a ser pantalones como short shorts o como pantalones normales? Dijo, porque hasta las misioneras ya pueden usar pantalones. Y le conté por qué, porque era como mi miedo, ¿no? Y me dijo, hermana, quiero que hable con su obispo de nuevo y que le pregunte, bueno, su ex obispo, y le pregunte por qué lo hizo. Y yo, ok. Y fui a Tijuana, de hecho, en esas fechas, y lo busqué y le dije, obispo, solo quiero saber por qué. Así es como yo me sentí. Me dijo, no, tú estabas pasando por una etapa en la que era difícil entender quién eras. Y no puedes ayudar a otros si en ese momento tú eres quien necesitaba ayuda. Pero tú te cerraste y te fuiste y no nos permitiste ministrarte. Y me di cuenta que dejé que mis juicios y mis ideas, y ni siquiera eran míos, venían de otras personas de fuera que no son miembros de la iglesia, que son de la comunidad LGTB, y que me decían, es que por esto lo hicieron, es que en tu iglesia no te quieren, es que cómo te pudiste bautizar en una iglesia en la que no te aceptan, en la que no te aman. Y yo yo les di ese poder y no dejé que mi testimonio pudiera fortalecerme. Esta escritura para mí es muy especial. La usé durante toda mi misión y aún a la fecha la mantengo muy cerca de mi corazón. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta escritura para mí es muy importante porque cuando yo estaba en la misión, me enfermé. Mi presidente de misión hizo todo lo posible para que yo tuviera los mejores médicos, los mejores estudios. Y recuerdo que en mi última consulta era la mejor ginecóloga de la Ciudad de México. Ella me dijo, bueno, tenemos los resultados, tenemos sus estudios. Y sé que son misioneras. Cuéntame un poco de ser misioneras. Ya le contamos un poquito y todo. Dijo, pues, qué bueno que creen en Jesucristo y qué bueno que tienen fe, porque solo con un milagro vas a poder ser madre algún día.
Y el pensamiento que me invadió en ese momento, yo estaba tan enojada. Le dije gracias a Dios, me fui con mi compañera. Mi compañera ya sabía que cuando estoy muy emocional, bueno, antes, ahora soy más llorona, como pueden ver, me gustaba encerrarme y no hablar con nadie. Y ya que lo procesaba, entonces pedía, ok, necesito hablar de esto, necesito hablarle al presidente. Y en mi enojo, recuerdo que lo escribí en mi diario, de las pocas veces que escribí en mi diario. Le dije, Padre, me hiciste de una manera en la que no estoy atraída por los hombres, que ya va a ser difícil que algún día quiera casarme con uno. Y además de eso, mi cuerpo tampoco puede dar vida. ¿A qué estamos jugando? Las dos razones que yo entendía en ese momento como mi naturaleza divina no iban a presentarse para mí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sigo esforzándome? ¿Para qué trato de hacer las cosas bien? ¿Para qué voy a la iglesia cada domingo? ¿Para qué estoy sirviendo una misión? ¿Para qué traicioné a mi familia, como lo dijeron en algún momento, al bautizarme en esta iglesia y dejarlos por 18 meses? Si esta es la forma en que me estás pagando. Y obviamente esa fue mi experiencia o mi sentimiento humano. Y también soy una persona muy terca. Entonces dije, ok, ya me desahogué, ya lo escribí, ya me enojé, ya lloré, ya grité, ahora lo pongo en una cajita, lo escondo y yo tengo que terminar esta misión. Porque yo me comprometí a servir por 18 meses y lo voy a hacer. Y en mi estudio con mi compañera encontramos esa escritura y me dio esperanza de decir, me siento en esta caja encerrada, pero algún día voy a encontrar esa salida. Y no sabía si iba a ser el día siguiente o si iba a ser al terminar mi misión o si iba a ser 10 años después, pero sabía que la iba a encontrar. Y ese fue mi Padre hablando hacia mí. Esta otra escritura para mí fortalece la anterior y dice, he aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor, vuestro Dios, sí, Jesucristo, vuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Yo no tenía las respuestas. Yo no sabía por qué, yo no sabía cómo, cuándo ni dónde. Tenía pavor de hablar con la mayoría de mis líderes, porque no sabía cómo iban a reaccionar. En ese punto no había hablado con mis papás ni con nadie de mi familia y simplemente no sabía cómo hacerlo. Pero había una persona que siempre podía escucharme y que sabía lo que había en mi corazón, y ese era mi Salvador. Y cada vez que yo me enojaba o que no entendía o que me empecinaba en que quería tener una respuesta, me volvía a poner de rodillas. Y para mí es muy interesante que lo hacía aún después de regresarme de mi misión, y hubo tiempos en los que estuve inactiva. Aún en esos momentos inactiva, siempre sabía que podía orar y que Él me iba a escuchar. ¿Qué aspectos de la vida de una persona son impactados cuando reconocen que sienten atracción por el mismo sexo o disforia de género? Todos. No es solamente tu vida en la iglesia, no es solamente tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Yo decía, si le digo a mis amigas, aún las que no son miembros de la iglesia, ¿cómo van a reaccionar cuando viajamos juntas? ¿Van a actuar raro? ¿Van a dejar de cambiarse en la misma habitación que yo? ¿Van a dejar de ir a la alberca conmigo? Si le digo a mis papás, se van a decepcionar. Sabía que mi mamá iba a llorar, eso era de cajón, pero me daba más miedo decirle a mi papá, porque mi papá es una persona muy seria. Creo que me ha abrazado, tengo 29 años, entonces me ha abrazado probablemente 29 veces, una vez por cada cumpleaños, más las últimas 3 Navidades. Entonces decía, ¿cómo le voy a decir? Además son personas que no tenían el evangelio en su vida y que
yo sabía que iba a ser un conflicto para ellos. En mi trabajo, o sea, va a cambiar la forma en que mis compañeros de trabajo hablan conmigo, la forma en que me tratan. En la iglesia ya había tenido una experiencia con mi obispo, me van a quitar mi llamamiento de nuevo, nunca voy a tener un llamamiento. Y cuando me mudé a Utah y estaba en un barrio de solteros, dije, nadie nunca me va a invitar a salir. A pesar de que en ese momento ya mi meta era tener una familia y que sabía que el Señor me iba a ayudar a poder cumplir con ese mandamiento, me daba miedo cómo los chicos me iban a ver. Y decía, de por sí, tienen como 30 muchachas rubias, altas y delgadas para elegir, y vengo yo con un acento de fuera, chaparrita, preparada para el invierno, y aparte me gustan las mujeres. Entonces me di cuenta que esos sentimientos empiezan a cortar las relaciones que tienes con aquellos que están a tu alrededor. Yo ni siquiera le había dado la oportunidad a mis padres de reaccionar, o a mis amigos, o a mis líderes. Yo estaba decidiendo por ellos cómo me iban a hablar o qué iban a hacer. Y creo que los que estamos aquí sabemos quién es la única persona cuyo plan es arrebatar el poder de decisión. Y definitivamente no es nuestro Padre Celestial. ¿En qué forma deben reaccionar los líderes de la iglesia, los padres y los demás miembros de la iglesia cuando alguien les comparte que tienen atracción por el mismo sexo? Y hay una sola palabra que responde a esa pregunta: amor. Es la única respuesta. A veces creemos que cuando consolamos a alguien, que es una de las promesas que hacemos cuando hacemos convenios con nuestro Padre Celestial, estamos diciendo, lo que estás haciendo está bien, pero no tiene nada que ver. Lo que estás diciendo es, te amo y estoy aquí para ti, para ayudarte, para escucharte, para callarme si es lo que necesitas. Porque muchas veces o no sé si solo yo que soy mexicana y que hablo hasta por los codos, pero cuando alguien me cuenta algo, inmediatamente les quiero dar una solución y decir, esto es lo que tienes que hacer, o esto es lo que yo haría si fuera tú, o no, mira, tienes que ir por aquí o por allá. Y a veces la otra persona lo único que quiere es hablar y aceptar quiénes son. Y eso me lleva a la primera persona dentro de la iglesia a quien le dije que tenía atracción por las mujeres. Fue en diciembre del 2015. Había una tormenta de nieve y no estoy mintiendo, realmente fue así. Yo estaba en mi casa y había tenido una cita que había salido fatal con un chico. Estaba en una crisis de decir, he estado saliendo y saliendo y saliendo y saliendo con chicos y nada parece que funciona, ya no puedo más. Y le hablé a una de mis amigas de la misión, a una de mis compañeras, y le dije, necesito que vengas a mi casa porque no quiero estar sola. Y me dijo, ok, está bien. Yo vivía aquí en Salt Lake, ella vivía en Bountiful. Llegó como a las 9 de la noche. Abrí la puerta y estaba nevando muchísimo. Ella tenía una pizza en una mano y en la otra mano tenía refresco y una bolsa de papas con jalapeño, mis favoritas. Y la vi y antes de decirle, hola, gracias por venir, le dije, me gustan las mujeres. Fue lo primero que salió de mi boca. Y ella se me quedó viendo y me dijo, a mí me gusta la pizza caliente, ¿puedo entrar? Y ahora digo, pues me río, ¿no? Y es chistoso, ¿y quién dice eso? Pero si lo analizamos, eso era lo que yo necesitaba. Necesitaba escuchar que eso no cambiaba mi amistad con ella. Necesitaba saber que el lazo que teníamos, la comunicación que teníamos, no iba a ser alterada por la forma en que yo me sentía respecto a otras mujeres. Ella entró a la casa, nos sentamos, nos sacábamos la pizza, los chetos, el refresco, y yo le empecé a contar. Desde chiquita sentía esto, veía a las mujeres, sentía lo otro. Cuando conocí a los misioneros me hablaban de la ley de castidad, esto fue lo que pensé, esto fue lo que hice, y ella solo escuchó todo el tiempo. Y después lloré, pataleé, me enojé, me reconcilié con el padre, le reclamé enfrente de ella y ella solo me escuchó.
me hacía en el brazo como, tranquila, sácalo, la llené de mocos. Y después ella volteó y me dijo, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Y yo, ¿cómo que qué sigue? Mi vida está derrumbada, no sé qué hacer, ¿cómo le voy a decir a todo? Me dijo, te sientes en un hoyo y yo no te voy a dejar que te quedes en ese hoyo. Así es que o brinco al hoyo contigo y lo decoramos o salimos las dos de él. Y volvemos al punto de que cada experiencia es diferente. Eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Pero cada persona va a necesitar algo diferente. Y vamos a ir más adelante, tengo como una lista de qué hacer y qué no hacer, pero quiero ver también la ley de castidad y la atracción hacia el mismo sexo, porque una de las cosas que yo le mencioné a ella fue, cuando los elders me enseñaron, dije, sí, no hay problema, yo lo puedo controlar. Tuve más problema con la palabra de sabiduría que con esto. Pero conforme vas avanzando y vas aprendiendo más del evangelio, surgen las dudas. ¿Esto aplica para mí? ¿No aplica para mí? ¿Cómo aplica? Y esa es una de las pilares más grandes dentro de esto. Y dice, todo santo de los últimos días sabe que Dios ha prohibido todas las relaciones sexuales fuera de los vínculos del matrimonio. Asimismo, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la enseñanza del Salvador de que un hombre peca cuando mira a una mujer para codiciarla. Y esas son palabras de Elder Darlene H. Oaks. Y me gusta mucho esa definición porque no importa si tienes un día de miembro de la iglesia o si tienes toda la vida como miembro de la iglesia, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres adulto, si eres líder de la iglesia o si no eres líder de la iglesia, si eres heterosexual o si tienes atracción por el mismo sexo o si tienes disforia de género, todas las reglas siguen aplicando para ti. Y ahí sale un poquito la abogada en mí, que hay un principio, mi principio favorito de la ley dice, la ley es dura, pero es la ley. Y a final de cuentas, y sigo con mi rol de abogada, yo pensé, bueno, cuando yo me bauticé, a mí la primera palabra que me enseñaron fue que esto era un convenio. Entonces, las dos partes tienen que estar de acuerdo. A mí nadie me obligó a ser bautizada como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A mí nadie me incluyó letras chiquititas en el contrato para decirme, pero es que fíjate que también, si tienes atracción por el mismo sexo, hay un apéndice en el que hay unas excepciones y leyes sexos para ti. No, todo fue muy claro, los principios estaban ahí y yo decidí seguirlos. Tal vez puedo decir, cuando era católica es diferente, ¿no? Me bautizaron siendo una niña y yo creo que ni siquiera estaba de acuerdo con que el agua estuviera fría. Pero tomar esa decisión de ser miembro de la iglesia fue una bendición para mí. Y tal vez en el momento en el que me bauticé no entendí, o no, en ese momento yo no tenía la meta de formar una familia y por eso no era tanto como un conflicto. Pero ahora puedo decir, bueno, a mí tampoco me gusta cuando, como soltera, y voy a un barrio de familia y veo a un par de esposos uno encima del otro, pues tampoco me gusta. Y hay muchas cosas que tenemos que recordar, y la primera es que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios somos parte de un plan perfecto que Él diseñó para nosotros. Esta foto me encanta porque para mí refleja amor y esperanza y sinceridad. Cuando uno como miembro de la iglesia con atracciones al mismo sexo decide vivir un nuevo convenio como el ser sellado a una familia eterna, tampoco hay letras chiquitas. Y ahorita estoy saliendo con alguien que es maravilloso y recuerdo cuando le dije, después de nuestra primera cita, le dije, ¿sabes qué? Le mandé un texto, me gustan las mujeres, esto es por qué, bla, 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 voy a North Star, ¿qué opinas? Y la respuesta que él me dio es algo que me encanta y que siempre lo comparto cuando puedo. Él me dijo, no me interesa quién te atrae, me interesa a quién amas. Y eso se me quedó muy, muy grabado, porque ahora cuando lo hablamos, le dije, bueno, pues sí, es que me atrae Gal Gadot, la verdad, está muy guapa Wonder Woman, pero no la amo.
te amo a ti. Y ese amor va muchísimo más allá de que es alto, delgado y tiene ojos azules. Es la forma en que Él me trata, la forma en que Él me apoya, en que nos comunicamos, en que nos ayudamos a formar nuestro testimonio, a asistir a la iglesia, cada uno de nuestros barrios, a decir nuestras oraciones, a leer escrituras. Incluso este lunes, cada uno va a empezar un nuevo trabajo. Entonces, vivir esas experiencias juntos y como compañeros es algo que para mí me da esperanza. Y además el hecho de que yo me sienta atraída hacia el mismo sexo, y eso es algo que me pasó con otras personas que salí, que cuando yo les decía, me decían, ¿eso quiere decir que hay doble posibilidad de que me engañes? Y yo como, no, porque mi concepto de fidelidad, mi concepto de honestidad, mi concepto de respeto, esos, es más, ni siquiera vienen del evangelio, vienen, como dice el himno, canción, no estoy segura que se dice, de buenos padres que me enseñaron esas cosas y que confiaron en mí para dejarme ir al mundo y tomar mis decisiones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Y este es un extracto de La familia, una proclamación para el mundo. Y no le digan a mis papás que compartí esta foto porque probablemente me van a poner... No, ellos saben. Está en Facebook, entonces es territorio legal para todos. Pero esos son mis papás. Y luego hay otra foto que incluye a mis papás, mis hermanos, mi mejor amigo, mi sobrina. Y ese fue mi cumpleaños el año pasado. Algo súper importante y que a mí me dio esperanza y que me da esperanza todavía como mujer soltera es la familia es base dentro de la iglesia y vivimos en una iglesia, en un evangelio que promueve estos principios. Y a veces nos sentimos frustrados los solteros y más los solteros con atracciones al mismo sexo o con disforia de género, porque sentimos que es un sueño inalcanzable o una meta que ni siquiera podemos tocar o rozar con los dedos. Pero se nos olvida que ya somos parte de una familia. Ya tenemos padres, ya tenemos hermanos, independientemente de si están o no en la iglesia, ellos están ahí. Independientemente de si entienden o no nuestra experiencia, de si nos apoyan o no, de si no entienden por qué estamos presentando en una conferencia y poniéndonos en la luz, ellos están ahí. Y además de ellos, tenemos un Padre Celestial, una Madre Celestial y un hermano mayor que dio su vida por nosotros. Nosotros ya tenemos una familia eterna. Y si eso no nos da esperanza, y si eso no toca nuestro corazón, entonces aquellos que ya estamos afuera nos vamos a encargar de encontrar a quienes están solos y recordarles que son amados. Porque esa es la promesa que hicimos con nuestro Salvador. Predicar su amor y vivir por su ejemplo. Y recordarles a todos que nuestra experiencia terrenal es una ínfima parte del potencial divino que tenemos. Ese soy yo el año pasado, me parece, en un festival de música. Y elegí esta foto porque obviamente la bandera atrás es como muy obvia y no se nota, pero mis cejas también están pintadas con los colores del arco iris. Y fue mi manera de decir, aquí estoy. Y me atrae, es más, no, ni siquiera puse que me atraían las mujeres. Hasta la fecha muchos de mis amigos no saben exactamente cuál letra soy. Creo que ni yo sé exactamente qué letra soy. Sé que no soy la H, pero fuera de eso. Y recibí muchos comentarios de mi familia. Una de las cosas que mi mamá me pidió cuando yo le dije que me gustaban las mujeres fue que no publicara nada en Facebook y que no le dijera a nadie de la familia. Entonces por mucho tiempo bloqueaba a las personas de mi familia para que no pudieran ver publicaciones. Y luego dije, bueno, creo que ese contrato solo tiene validez por un año, después de un año ya puedo hacer lo que quiera. Y empecé a salir, le escribí a personas de mi misión, a quienes había enseñado, y les dije, esto es quién soy, sigo en la iglesia, sigo activa, sigo creyendo los principios del evangelio, pero para mí es importante que sepan esta parte de mí. Y fue para combatir
esa lista de palabras que están al lado de la fotografía. Fue para combatir la soledad, fue para combatir la vergüenza, el aislamiento, esa pesadez que se siente cuando estás guardando un secreto y que tienes que fingir. Y en mi caso tenía que estudiar las películas para decir, esto es atractivo en un hombre, esto no es atractivo en un hombre. Ok, entonces puedo ir con mis amigas y decir, oh sí, Chris Pratt está súper guapo. Y por dentro, sí, ¿verdad? No, ok, creo que sí. Y ese dolor, ese miedo de herir a las personas que nos aman y de herirlas por algo en lo que no tenemos control y que tal vez ni siquiera entendemos por qué existe. Y también esa confusión de decir, ¿cuál es mi lugar? Cuando veíamos las fotos de los niños, alguien mencionó futuro. Y si tú vives en esa confusión y en ese miedo y con esa pesadez, es difícil que puedas ver un futuro. Porque aunque la luz del evangelio está ahí tratando de guiarte, es como si tuvieras tus ojos cerrados todo el tiempo y diciendo, ¿a dónde debo de ir? Y mientras esa luz no te toque y no permitas que tus ojos se abran, no vas a encontrar ese lugar a donde ir. Y con esto viví una experiencia cuando escribí a los miembros, a algunos miembros de mi misión y algunas compañeras y líderes. Recibí muchos tipos de respuestas. La mayoría de mis compañeras reaccionaron de forma negativa. No les mencioné lo de que había orado para que fueran feas, pero pensaban, ¿alguna vez me vio inapropiadamente cuando me abrazó esto? Y yo como, ese no era el punto de decirle cuál era mi experiencia, pero hubo una persona en particular. Además, yo viví en la ciudad de Tijuana, serví en la Ciudad de México y no sé en las experiencias que ustedes tengan, pero al menos en mi país era como, vas a servir en la Ciudad de México. Ok, como, no big deal, no importa. Te hubieran mandado a Alemania, te hubieran mandado a Estados Unidos y por alguna extraña razón creen que la calidad o la disposición que tienes a servir depende de la ciudad donde sirvas. Cuando yo siempre le decía, bueno, a mí me llamaron a servir como misionera, no como ninguna otra cosa. Pero cuando me llamaron a servir en la Ciudad de México, mi obispo me dijo, no puedo creer que le llamaron a servir ahí. Tiene 2 nacionalidades, habla 2 idiomas, tiene una licenciatura, ha viajado por el mundo y la mandan a la Ciudad de México. Y le dije, obispo, déjeme ver si entendí. Lo que usted me está diciendo es que el profeta, sus consejeros y los apóstoles cometieron un error al dar mi llamamiento. Dijo, bueno, hermana, cuando lo pone de esa manera, pues suena mal. Pero yo sabía que tenía que servir ahí. No entendía por qué, pero sabía que ese era el lugar en el que debía estar. Cuando envié mi carta, hubo una chica que me escribió y me dijo, hermana, ¿se acuerda cuando yo la conocí? Y me acuerdo perfecto porque era un domingo después del sacramental. Yo sabía que su mamá no iba a estar ahí, pero su mamá nos había pedido que fuéramos a su casa y que nos quedáramos ahí hasta que ellos llegaran. Y yo sabía que eso iba a tardar 3 o 4 horas, pero dije, yo siento que tengo que hacerlo. Le hablé a mi presidente, le avisé, le dije, presidente, confía en mí. Sí, ok, perfecto, voy a pasar 3 horas en casa de esta familia. Gracias, bye. Y llegué a casa de la hermana, tocamos, nadie salía. Finalmente esta chica salió y estaba en pijamas, se nos quedó viendo y fue como, mi mamá no está. Le dije, oh no, está bien, la vamos a esperar. Es que no sé cuánto tarda. No se preocupe, nosotros aquí esperamos. Entramos, comimos cereal y yo me di cuenta que había algo en ella que físicamente no estaba bien en ese momento. Pasaron como 4 horas hasta que sus papás llegaron y sus hermanos. Y fue la chica que me escribió. Me dijo, hermana, ese día, cuando ustedes llegaron a tocar la puerta, yo estaba a punto de tomarme unas pastillas para quitarme la vida. Porque soy lesbiana, crecí en una iglesia de otra denominación y cuando nos convertimos, toda mi familia se convirtieron en modelos ejemplares dentro de la iglesia. Y cuando yo le dije a mi mamá, ella me dijo que yo no podía ir a la iglesia con ellos, que yo no era digna de sentarme con ellos en la iglesia.
Y el que ustedes llegaran y se quedaran ahí conmigo lo previno. Y fue muy curioso porque después de ese día, todos los días pasábamos por ella para llevarla a predicar con nosotros. Todos los días. Y él decía, no importa que no hable, usted nada más vaya y siéntese ahí con nosotros. Y en una ocasión hubo un accidente y un caballo la pisó y se lastimó el tobillo y pasábamos por ella y en muletas nos la llevábamos. Yo sentía que ella tenía que estar con nosotros y que no podíamos dejarla sola. Y ella habló con su mamá habló conmigo, ella se activó en la iglesia, tenía deseo de servir una misión, otras cosas pasaron, pero hasta la fecha seguimos en contacto. Y yo sé que si yo no hubiera salido con todos mis colores y me hubiera rebelado un poquito contra mis padres para escribir esa carta, tal vez esta persona no habría tenido esa esperanza de decir, hay un futuro dentro de la iglesia, hay amor dentro de la iglesia. Y es por eso que ahora cambié esa lista de palabras por amor, por entender mi naturaleza divina, por entender que tengo un lugar en la familia de mi padre, que soy libre de ser quien soy, de poder expresarme y de poder decir, eso es parte de mí, que el poder de la expiación aplica para mí también, que esos milagros que Jesucristo obró cuando estuvo en la tierra siguen pasando. Y algo súper importante es, dejé de orar para pedirle que me cambiara. Dejé de orar para pedirle a mi Padre Celestial que ya no estuviera atraída a las mujeres. Dejé de orar para pedirle perdón por quién era. Y empecé a orar para pedirle que me ayudara a ser fuerte, que me ayudara a educar a otros, que me ayudara a enseñar a amar y que me ayudara a encontrar a esos que tienen dudas, que se sienten solos, que siguen con pesadez, que siguen con dolor, que siguen con confusión, para enseñarles que hay un lugar para ellos en la iglesia de Jesucristo. Y eso viene con esperanza. No es esperanza de decir, oh, sé que en 6 meses mi padre va a enviar a una persona del sexo opuesto y me voy a enamorar completamente y todo va a ser perfecto. No es esperanza de todo se va a solucionar mañana. Es esperanza de hay un nuevo día. Y quiero que piensen por un momento en cuál de las creaciones de Dios tiene mayor impacto para ustedes. Y solo ténganlo en su mente. Puede ser los animalitos, los mares, una imagen mental de su familia. Piensen por un momento en eso. Y esa imagen que ustedes tienen en su mente no es solamente algo que Dios creó porque sí. Él lo creó para que ustedes, cuando se sintieran solos, pudieran volver a tener esperanza y recordaran que hay alguien que les ama y que creó todo lo que hay a su alrededor para ustedes. En mi caso, lo que más me da esperanza es ver los amaneceres, porque para mí es la forma en que mi padre me sonríe cada día y me dice, ahí te van otras 24 horas a ver qué haces con ellas. Y algo muy importante que estaba en la lista pasada era la inclusión. Una vez que nosotros decimos, esto es quien soy, tengo atracción por el mismo sexo, tengo disforia de género, lo hablé con mis padres, lo hablé con mis amigos o con mis líderes. Si nosotros no ayudamos a que ellos sepan que siguen siendo parte de nuestra familia, hay 2 opciones y es muy sencillo. O están con nosotros en la iglesia o están a nuestro lado en un evento, este era un concierto, o vamos a ir a buscar las opciones que el mundo nos da. Ahora, esto no quiere decir tenemos que imponerles y forzarlos a que si no están activos en la iglesia, entonces no pueden ir con nosotros. No, es solo recordarles que son bienvenidos. Me gustan mucho las placas que están en la entrada de las capillas y que dicen bienvenidos todos.
No dice bienvenidos los chaparritos, bienvenidos los altos, bienvenidos los guapos, bienvenidos las feas, dice bienvenidos todos. Y eso es algo por lo que yo pasé. Cuando yo sentí que no tenía un lugar dentro del evangelio, esa foto es en San Francisco, en el Festival del Orgullo Gay. Y me alejé y me aloqué y después fue difícil regresar, porque ese miedo estaba otra vez ahí y esa vergüenza estaba otra vez ahí. Pero cuando yo hablé con mis amigos, y estos son dos muy buenos amigos a quienes sí les pedí permiso de usar su foto, y les dije, ¿saben qué? No me siento lista para ir el domingo a la capilla. No sé qué hacer. No me siento lista para hablar con mi obispo. No sé, pero quiero hacer las cosas de una manera distinta. Y ellos dos, junto con otros amigos, se esforzaron por mandarme mensajes de texto, por invitarme a conciertos de la iglesia, por invitarme a charlas fogoneras, por invitarme a noches de hogar, por invitarme a cenas con sus familias. Y eso es algo que quiero hacer mucho hincapié. A veces, cuando tú no sabes lo que te estás perdiendo, no lo extrañas. Si nunca has probado el helado de chocolate, pues no sabes si está bueno o no. Pero cuando encuentras tu sabor favorito y después te dicen, ya no lo puedes comer. Es cuando se me antoja un helado así doble con chocolate escurriendo y galletas y gomitas. Y pasa lo mismo con el poder del Espíritu Santo. Conforme nos vamos alejando y alejando y alejando, es más difícil que recordemos lo bien que se sentía tener esa guía. Y tal vez las decisiones y la consecuencia de las decisiones que tomamos nos alejen de esa influencia, pero cuando yo estaba inactiva e iba a la casa de mi obispo, por ejemplo, a cenar, una cena normal, a comer tacos, y podía sentir ese poder que él irradiaba, podía sentir el amor de su esposa, decía, ¿por qué no tengo esto en mi vida? Y en cuanto yo salí de esa casa, era como, se iba de mis hombros. Y es por eso que es tan importante seguir hablando con nuestros hijos, seguir hablando con nuestros hermanos, seguir hablando con las personas a quienes ministramos, porque ellos ya están en un lugar, y me gusta ese salón de hecho, porque es como si están allá en la esquina que está oscura y nosotros estamos aquí en la luz, y a veces tenemos que llegar a ese límite para invitarlos y venirlos, porque si no, tal vez no van a encontrar ese camino de regreso. Esto es algo que trato de recordar todos los días. Mucha gente me pregunta, ¿por qué crees que eres así? ¿Por qué crees? Y yo tuve esas preguntas. Si recuerdan mi historia de cuando la doctora me dijo del milagro y de que no iba a poder ser madre, decía, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todavía no sé. Pero lo que sí sé cada día es el cómo. Cada día cuando leo mis escrituras, cuando hago mis oraciones, cuando hablo con mis amigos de la comunidad o fuera de la comunidad, cuando recibo una llamada de mi obispo, cuando mi novio está ahí para mí, digo, ok, así es como. Y si recuerdan que les dije, va a haber como esta fue la experiencia que tuve y no iba a poder ser mamá y no me sentía atraída a los hombres y algún día tengo que encontrar esas respuestas. Hace 3 años dejé de preguntar. Hace 2 años fui al templo con una de mis amigas de mi barrio y iba con una pregunta en mi corazón, pero no tenía nada que ver con familia. Era algo, de hecho creo que era si tenía una oportunidad de trabajo y si cambiaba de compañías o no. Y recuerdo que entramos al templo, hicimos la sesión y cuando entramos al salón celestial, fue como entrar, en mi mente yo veía un parque y vi a este hombre sentado con 2 niños a su lado, una niña y un niño, y otro niño de pie viéndome y llamándome mamá. Y algo que me gusta mucho de esa experiencia es que yo sabía que me estaba hablando a mí. No es como, volteé a ver
si había alguien más en mi visión. Yo sabía que me estaba llamando a mí. Y supe en ese momento que esa promesa que yo había recibido en mi bendición patriarcal se iba a volver realidad. Una oración con mucho enojo que yo había hecho años atrás fue respondida ese día. Y eso ya fue hace un par de años, pero yo sé que va a pasar. Ojalá hubiera podido ver la cara del muchacho para estar más activa. Pero sé que ese cómo mi padre me lo da cada día y me enseña y me fortalece. Y a veces lo hace a través de los medios tradicionales que aprendemos en la iglesia, la escritura, la oración, la revelación personal, los líderes, pero a veces lo hace a través de otras personas que están a mi alrededor y que me ayudan a encontrar esas respuestas. Y esos son algunos tips que me han ayudado a mí. Primero, enfocarme en lo que puedo controlar. Yo no puedo controlar la reacción de mi familia. Yo no puedo controlar la reacción de mis líderes, la reacción de las personas en mi barrio, pero puedo controlarme a mí. Y yo decido si les doy el poder de afectarme. Yo decido si mi testimonio se va a basar en lo que yo sé y en lo que yo he aprendido o en lo que alguien más está diciendo. Pedir apoyo cuando lo necesito. Y como una mujer terca, mexicana, norteña, es muy complicado, pero he aprendido a hacerlo. Y esto puede ir desde: necesito que me ayudes a recordar que tengo que leer mis escrituras, a necesito que sostengas mi cabeza cuando me tiro en el piso porque necesito 5 minutos. Está bien no estar bien. Está bien no tener las respuestas. Está bien vivir tus emociones. Ese enojo, esa tristeza, esa soledad, esa confusión tienen una función dentro de nuestras vidas. Vienen acompañados de una lección. Lo que no está bien es quedarnos estancados en esa emoción. Es no vivir el proceso completo y no permitir a quienes nos aman acompañarnos en la manera en que ellos pueden y entienden en ese momento de sus vidas. No todos los caminos son iguales. Hay personas que tienen atracción por el mismo sexo o disforia de género y que, por ejemplo, personas que tienen disforia de género y que deciden no hacer la transición. Hay personas que deciden hacer la transición. Hay personas que deciden casarse. Hay personas que no deciden casarse. Hay personas que deciden quedarse en la iglesia. Hay personas que deciden irse de la iglesia. Pero adivinen qué, todos y cada uno de nosotros seguimos siendo hijos e hijas de Dios, sin importar cuál es la decisión que tomamos, sin importar cuál es la forma en que reaccionamos. Y si eres padre o eres madre, esa persona sigue siendo tu hijo y sigue siendo tu hija. Y esa persona sigue siendo ese espíritu especial que el Padre Celestial confió para enviar a tu familia y para que tú le guiaras. Tal vez tú no tienes atracción por el mismo sexo, pero eres quien tiene esa confusión. Eres quien se siente solo. Eres quien no sabe cómo reaccionar, pero nunca vas a estar solo. Cuando sientes que te estás ahogando, recuerda que tu Salvador caminó sobre las aguas. Y su mano está ahí para ti cuando tú decidas que estás listo para extender la tuya y alcanzarlo. Hay otros en la misma situación y es una de las partes que más me gustan de North Star. El sentido de comunidad. El saber que hay alguien ahí que pasó por algo similar. Y fui testigo de esto ayer. La persona con la que estoy saliendo me dijo: ¿sabes qué? Estoy muy confundido, es demasiado, no sé qué hacer y no sé si quiero ir mañana. Y fuimos a cenar con un grupo de amigos de North Star y el esposo de una de mis amigas se sentó con él y habló con él y resolvió sus preguntas. Y cuando fuimos a casa, me dijo: ok, ¿pasas por mí mañana a las 7 de la mañana para ir? Y eso para mí fue wow. Si no hubiéramos estado aquí,
él tal vez no habría tenido ese apoyo, o tal vez habría encontrado esas respuestas porque el Señor siempre encuentra una manera de enseñarte las lecciones que tienes que aprender, pero habría tardado más. Y lo comparo también con mi proceso como conversa. Yo conocía muchísima gente que era miembro de la iglesia desde chiquita y nunca nadie me habló de la iglesia. Cuando yo me bauticé, descubrí que la mitad de la familia de mi papá son miembros y líderes dentro de la iglesia. Y en mi vida jamás había visto un libro de Mormón hasta que los misioneros llegaron. Y pasa lo mismo con este tema. Si nosotros no nos convertimos en esa luz para otros, entonces es difícil que iluminemos al mundo. Pero si acudimos a los lugares donde hay otras personas con experiencias similares, va a haber algo que vamos a poder aprender. Pues he aquí, así dice el Señor, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Pues a quien reciba le daré más, y a los que digan tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Este viaje como mujer con atracción por el mismo sexo, que no sé cuándo empezó, tampoco sé cuándo va a terminar, porque cada día tengo una experiencia diferente y una lección diferente. Y es parte de lo que mi padre me quiere enseñar. Es parte de lo que él quiere que yo experimente aquí en la tierra. Es parte de un convenio al que yo accedí antes de venir y del que no me acuerdo. Pero como soy terca y le di mi palabra, lo tengo que cumplir. Y esas preguntas, estas dudas son para cualquiera. Si eres padre, si eres líder, si eres hermano, si eres esposo, si eres amiga, es normal que no sepas todo lo que necesitas saber para ayudarte o para ayudar a alguien más. Pero lo más importante es que estás aquí o que estás escuchando este mensaje y que sabes que hay una razón por la que este mensaje tenía que llegar a tus oídos. Para poder preparar esto no fue nada más, voy a ir a internet y bajar lo que ahí dice y lo voy a presentar. He estado tratando de compartir mis experiencias porque sé que hay una razón por la cual yo tuve que pasar por esos momentos. Y si esa razón es el estar hoy aquí enfrente de ustedes, qué bien. Y si no, pues lo voy a seguir compartiendo hasta que encuentre la persona que tiene que escucharlo. Guía rápida, qué hacer y qué no hacer. Y eso es basado en experiencias personales. Volvemos al punto de que cada experiencia es diferente. Primero vamos a hacer qué no hacer desde mi perspectiva. Qué hacer. Escucha lo que tengan que decir y permíteles conducir la conversación. No trates de emitir juicios. No trates de decirles qué es lo que está pasando o cómo se sienten. Y eso es muy similar a cuando le digo a alguien, es que soy miembro de la iglesia y tengo atracción por el mismo sexo. Sí, yo tengo una amiga que es lesbiana también. Y yo, ok. Y es lesbiana y es miembro de la iglesia, a lo mejor la conoces. Y yo, sí, porque solo hay como 5 de nosotros y todos nos conocemos. Pero escúchales. Escucha qué sienten, escucha qué te quieren decir y tal vez no lo digan de la mejor manera. Yo creo que mi novio nunca se imaginó que iba a enterarse por un mensaje de texto que me gustaban las mujeres. Pero en mi mente lo hice porque yo tenía miedo de cómo iba a reaccionar en persona. Entonces quería darle tiempo de que lo pudiera procesar y trabajar a partir de eso. Agradéceles por confiar en ti. Si esas personas están viniendo y abriendo su corazón y sus vidas hacia ti, es porque confían en ti y porque te aman. Y tal vez están perdidos y tal vez tú también lo vas a estar. Pero es importante que aprecies esa comunicación. Te amo. Para mí no hay nada más poderoso que eso. Y les invito a que busquen los lenguajes del amor, porque no todas las personas comunican su amor en la misma manera.
Hay personas que dan regalos, hay personas que les gusta el contacto físico, hay personas que les gusta los actos de servicio. Hay distintos lenguajes de amor y es uno el que tú das y es otro el que recibes. Entonces es importante que les recuerdes eso, porque eso que te acaban de compartir no debe de cambiar lo que tú opinas de ellos. Livier sigue siendo la mexicana loca, la abogada, la que habla mucho, la que cuando habla en inglés dice chistes que no entiende y toda la gente se ríe. Muchas otras cosas, la que no sabe hornear, la que solamente corre cuando es detrás del camión de los helados. Y también me gustan las mujeres. Entonces, el decir ese te amo puede tener un gran impacto. Mi amor por ti incrementa al compartirme esta experiencia. Ayúdales a recordar que no están solos o solas, que ese lugar en el que ellos creen que se encuentran puede tener luz también. Hablemos sobre tus planes. Y esto no se trata de, entonces, ¿qué vas a hacer ahorita? Sino, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué manera puedo ser útil para ti? Y eso es para ustedes. No necesitan tener todas las respuestas. No esperen saber todo. Y esto es algo que aprendí también con mi obispo actual. Él me dijo, ¿sabe qué, hermana? No sé nada sobre esto, pero quiero aprender. Mándeme artículos, mándeme videos, mándeme páginas, invíteme a eventos y yo voy a estar ahí. Ahora, y respeta la confidencialidad. Solo porque esa persona te dijo a ti sobre su experiencia no quiere decir que tú puedes ir y contarle a todos los demás. Y esto aplica como padres, aplica como amigos, aplica como líderes. ¿Qué no hacer? Por favor, no digan siempre lo supe. Ya me lo imaginaba. Te veía desde chiquita. No, tenía mis sospechas. Cuando te vi jugando a las canicas afuera de la casa, ya sabía yo que no te gustaban las niñas. Porque no, es que cuando jugabas a las muñecas con tu hermanita, yo sabía que algo había ahí. Eso, si no va a edificar, no lo digas. Y si tienes duda de si debes decirlo o no, no lo digas. Si tuvieras más fe, podrías dejar de sentir atracción por el mismo sexo. Esto no es una cuestión de fe. La cuestión de fe es lo que decides cada día. Pero, ¿quién eres? Es algo que algún día vamos a comprender el por qué y probablemente no va a ser en esta tierra, no lo sé. Desaparece cuando te cases, eso es personal. Si te casas ya no vas a ser lesbiana, cásate con un hombre, se te va a olvidar. Es que no has encontrado al hombre o a la mujer indicada, es que tienes que salir en más citas. No usen los términos luchando con o sufriendo de... porque lo hace sentir como una enfermedad. Es como cuando ve una mujer embarazada y luego tiene el bebé y le dicen, ya te aliviaste. Y quiero ver al bebé y decirle, hola, enfermedadcita. No tiene mucho sentido. Lo siento. Cuando mi mamá me dijo, ¿qué hice mal? Lo siento, perdón. No hiciste nada mal. Hiciste todo lo que pudiste. No es tu culpa y no es mi culpa, porque no es culpa de nadie. Simplemente es. Es similar a tener una adicción a las drogas y eso lo he escuchado incontables veces. Mi hermano tiene una adicción a las drogas. Mi hermano decidió probar drogas por primera vez. Mi hermano decidió no hacerle caso a mis padres. Mi hermano decidió juntarse con personas que vendían drogas. Mi hermano decidió vender drogas y vivió las consecuencias de todos esos actos. Adivinen que yo no me levanté un día cuando era chiquita y dije, hoy me van a gustar las mujeres. Volvemos al punto de no sé por qué, solo sé qué es. Y el que me comparen con una persona que tiene una adicción a las drogas o al alcohol, solo me hace sentir que es mi culpa y que es algo que yo puedo decidir arrancar un día a otro, como cambiarme de zapatos. No estoy diciendo que la lucha que ellos vivan no importe, simplemente está en una categoría diferente que la experiencia que yo estoy viviendo. Esas fotos son los niños y niñas que ustedes vieron al inicio. Cada uno de nosotros, porque mi foto está incluida, aunque tengo un distinto color de cabello, estamos en distintos lugares. Algunos están en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Canadá, pero a todos nos une esta experiencia.
y el deseo de permanecer en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, el deseo de ser fieles, el deseo de aprender más de nuestro Salvador y el deseo de formar parte de una familia eterna. En cualquiera de las formas que eso presente, ya sea los padres que tuve, ya sea yo algún día ser padre, o apegarme a lo que mi Padre Celestial y mi Madre Celestial desean. Es importante para mí ver esos rostros porque reflejan también distintas emociones y distintas etapas de este viaje. Pero si hay algo que quiero que se lleven en esta sesión es cada uno de ellos, al igual que cada uno de ustedes, merece y debe ser amado y tiene un lugar en la familia de nuestro Padre Celestial. Y ese es mi mensaje. Gracias por venir. De verdad, muchísimas gracias. Eso es muy importante lo que estamos haciendo aquí. Hoy hemos grabado esta sesión para que podamos compartirla más adelante con otras personas que no están aquí. No tenemos tiempo para preguntas en esta ocasión. Si hay preguntas, podemos de pronto, como somos tan poquitos, podemos de pronto tomarla afuera. Este salón va a ser ocupado por otras personas, pero de nuevo, muchas gracias por estar aquí.